Yo soy católico, sí, digamos, de hecho estudié en un colegio religioso. La realidad es que toda la parte que hoy se llamaría teología, en aquel momento se llamaba religión, no le daba ni 5. Y te atrapó el judaísmo. Sí, yo lo que admiro de Israel es la cultura. Es decir, a mí me produce mucha admiración cómo logran articular el mundo espiritual con el mundo real. Eso me parece formidable, me parece admirable. Yo lo tengo contemplado como, después de terminada mi acción política, la conversión. ¿Estás agradecido? Sí, muy agradecido. ¿A qué y a quién? A Hashem. Bendiciones a todos, bienvenidos a su canal El Maná Escondido. Quiero decirles que hoy estamos haciendo un video muy especial y tiene como título: ¿qué pasa si me convierto, yo como cristiano, cualquier cristiano, se convierte al judaísmo? ¿Qué puede pasar? Entonces, para eso he querido tomar como ejemplo de conversión que está en ese proceso al señor Milei, una persona que no necesita presentación, una persona que en este momento está causando furor en el ámbito religioso, porque es una persona que tiene una cercanía especial con Hashem, como él lo llama, ya en el lenguaje judaico. Entonces, él nos dice que está pasando por esa etapa, que es cristiano, católico, pero que tiene como meta, finalizando su trabajo como gobernante, en este caso, hacer su conversión al judaísmo, y es muy respetable la posición del señor Milei. Pero entonces vamos a ver un poco los pasos por los que hay que pasar para ser oficialmente ya converso, ya convertido al judaísmo. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, en una página oficial del Departamento de Conversión, la página god.il de la nación hebrea de Israel. En esta página usted puede encontrar, por ejemplo, que hay un proceso que la persona tiene que atravesar. Ese proceso es necesario para la conversión plena al judaísmo. En esa página usted puede encontrar, por ejemplo, que el proceso consiste en lo siguiente: los estudios del judaísmo, la comparecencia ante un tribunal, la recesión de los estatutos judaicos, la circuncisión, el baño de purificación, algo así como lo que llamamos los cristianos bautismo, y la recepción del certificado de conversión. O sea, estos son pocas palabras, pero cada una de ellas requeriría entonces un proceso de trabajo, estudio arduo y de conversión al más alto nivel. Entonces, en esta misma página, por ejemplo, nosotros encontramos qué piensan ellos, los judíos, de nuestro Mesías, del Cristo que nosotros tenemos, o del cristianismo en general. Porque es importante que sepa la persona que se va a convertir al judaísmo que no hay un punto gris. O sea, se es judío practicante o se es cristiano. O sea, no hay como la forma para hacer allí una mezcla de ambas partes. El judaísmo requiere una conversión plena y el cristianismo también. Entonces, vamos a mirar qué piensa, por ejemplo, el judaísmo de nuestra fe cristiana, que obviamente la encabeza nuestro Mesías, Cristo Jesús. Mire, el judaísmo rechaza a Jesús como Dios, lo rechaza como ser divino, lo rechaza como intermediario o intermedio o mediador entre Dios y los hombres, los humanos, lo rechaza como Mesías y lo rechaza como santo. O sea, esto lo saqué de una página que nos explica estas cosas. Entonces, y he citado una página oficial del Departamento de Conversión. Entonces, ahí están los pasos para una persona que se convierte al judaísmo. Entonces, esto es muy interesante y el punto o lo que estamos mirando es qué pasa si una persona se convierte al judaísmo. Mire, lo mejor que podemos hacer es dejar que Moisés, el profeta mayor del pueblo judío y muy reconocido y respetado por todo el pueblo cristiano también y de todos los ámbitos religiosos, monoteístas, muy respetado Moisés. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, qué dice Moisés acerca de nuestro Mesías en palabra de profecía, en predicción. Por ejemplo, tenemos a Moisés anunciando, esto lo he tomado del propio Taná hebreo, en Deuteronomio, allí en el capítulo 18, versículo 15, dice: un Naví levantará Hashem de entre ustedes, de sus hermanos, como yo. Tienen que shomer a él. O sea, tienen que oírlo. Luego sigue haciendo una ampliación de este asunto y dice: más a cualquiera
que no oyere mis palabras, dice Hashem, que él hablare, el profeta, en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, yo estoy mirando o estamos observando cómo en la Torá Moisés habla de forma profética, anunciando qué sucedería. Entonces, ¿qué dice Hashem? Que a cualquiera que no oyere las palabras del profeta que él usare, en este caso Moisés, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bien, este pasaje lo citó luego un judío pero cristiano, muchos años después de esto que dijo Moisés. Pero es importante hacer énfasis en cómo Moisés anuncia que de cierto va a levantar Hashem un profeta como él. Dice, un Naví levantará Hashem de entre ustedes, de sus hermanos como yo. O sea, está anunciando no a cualquier profeta, sino a alguien de un alto nivel. Entonces, por eso nosotros estamos seguros aquí que está hablando del Mesías, porque está hablando de un profeta de un nivel muy alto. Dice, como yo. Y ya sabemos que Moisés tuvo unos privilegios delante de Hashem que ningún otro profeta después de él conocido en el Taná haya tenido, como es hablar cara a cara con Hashem, por ejemplo, cosas así, de una manera muy, muy sobrenatural. Luego dice que ese profeta tendría que ser escuchado, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, dice Hashem, yo le pediré cuenta. Ese texto fue citado por un judío convertido al cristianismo llamado Esteban. Ese texto fue citado en nuestra Biblia ya cristiana, Hechos capítulo 3, versículo 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué sucede si un cristiano se convierte al judaísmo? Mire, ya vimos que Moisés anunció que vendría un profeta como él, o sea, de un nivel alto. Ahí no estaba hablando de profetas como Isaías o Jeremías o Ezequiel, no. Está hablando de alguien como él, con privilegios especiales. Entonces, ahí sin lugar a duda está hablando del Mesías. Ahora, ese Mesías tendría que ser escuchado, porque dice Moisés, al que no escucha a ese profeta yo le pediré cuenta. Luego un cristiano cita ese pasaje bíblico. Estoy hablando de Esteban, un cristiano pero judío, conocedor de la Torá, y que se convirtió al cristianismo, y en el momento en que está siendo apedreado justamente por los judíos por causa de que él era cristiano convertido, había dejado el judaísmo para convertirse al cristianismo, por esa razón lo están apedreando. Usted lo puede encontrar eso en la escritura, en Hechos capítulo 3, versículo 22, y usted escucha allí o lee lo que dice Esteban. Dice, Hashem os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, parece ser que el texto cambió con los siglos. O sea, Moisés dijo que el que no escuchara a ese profeta que él está anunciando, que para nosotros está hablando del Mesías, Hashem le pediría cuenta, dice en el Taná hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, en el Hechos de los Apóstoles, dice, el que no lo escuchare sería desarraigado del pueblo. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, eso es lo que sucede cuando una persona no escucha al profeta anunciado por Moisés. Está hablando del Mesías. Y el Mesías ya vino, según las profecías. Lo que pasa es que hay unas profecías que hay que mirarlas con mucha atención. Como esta de Moisés, por ejemplo. Ahora, esa profecía de Moisés o esa predicción que él hace fue cambiada con el tiempo. Porque dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así decía el Taná, según lo que dice este testigo, lector y conocedor de la Torá en ese entonces. Hablo de Esteban, judío convertido al cristianismo.
Entonces él dice que sería desarraigada toda persona. Moisés dice que Hashem le pediría cuenta. No habla de desarraigo. Entonces parece que el texto lo cambiaron los escribas. Y eso se puede apoyar en la Biblia. O sea, si a usted le han dicho que el cristianismo no es cierto porque hay versículos que nosotros o los escritores de la Biblia cristiana citaron del Antiguo Testamento y no aparecen allí, quiero decirle que lo que sucedió es lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 8. Mire lo que dice. ¿Cómo pueden decir somos sabios y la Torá de Hashem está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la han convertido en falsedades? Esto lo saqué del Tanaj hebreo. Dice que la pluma de los escribas han convertido en falsedades a la Torá. O sea que la Torá ha sido editada, por así decirlo, editada. O sea, los mismos escribas la han editado con el tiempo. Por eso hay profecías que dijeron los apóstoles o escritores del Nuevo Testamento que citaron textos del Antiguo Testamento que ahora no aparecen. Entonces, este texto, repito, Jeremías 8:8 nos dice qué fue lo que pasó con esos textos que no aparecen. Entonces, asimismo, en la profecía que da Moisés, dice que el que no escuchara al profeta que Hashem levantara, le pediré cuenta. Pero según Esteban, lo que decía el texto era, será desarraigado del pueblo. O sea, ha cambiado el texto. ¿Qué quiero decir con eso? Que se ha cumplido la profecía. En el sentido de que Israel no escuchó al profeta, al Mesías que Hashem levantó de entre ellos, en este caso al nuestro, a Yeshua, como a Moisés, no lo quisieron escuchar. Al contrario, ya sabemos lo que pasó con él. Entonces, ¿qué sucede? Como no lo escucharon, ¿qué pasó? Israel fue desarraigado del pueblo, de su tierra. Todos sabemos que pasaron siglos de destierro, de desarraigo, donde ellos fueron expulsados de allí, esparcidos y quedaron sin tierra. Entonces solamente ya en los últimos tiempos fue que se les dio otra vez, para que se cumpliera la profecía también, otra vez volvieron a su tierra. Gracias al Señor por eso, nos alegramos por ellos. Entonces una persona que le dé la espalda al Mesías anunciado por Moisés, a Yeshua, Cristo Jesús, pues esa persona será desarraigado del pueblo redimido. Porque el que no oiga al tal profeta anunciado por Moisés, eso le sucedería. Entonces la invitación es para poner mucha atención, porque a veces nosotros, por buscar digámoslo, hacer lo más correcto posible, pues lo que hacemos es alejarnos de lo correcto. Y en este caso, Cristo es el Mesías. ¿Por qué? Porque Moisés lo dijo, si un profeta habla en nombre de Hashem, pero la palabra no se cumple, es porque Hashem no habló. Pero si la palabra dicha por ese profeta se cumple, es porque Hashem ha hablado. Entonces hay que temerle a ese profeta, hay que oír a ese profeta. Entonces queda claro entonces que esa es la forma sencilla de conocer si Cristo Jesús es o no es el Mesías. Lo que él dijo se cumplió, la destrucción del templo y muchas otras profecías. Otras no se cumplieron sencillamente, ¿por qué? Porque Israel no lo recibió. No lo recibió. La escritura nuestra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como no le recibieron, la profecía bíblica quedó detenida en su cumplimiento inicial. ¿Por qué? Porque entonces ellos, por temor al imperio romano, si aceptaban a Jesús como Mesías, ellos tuvieron temor y no aceptaron al Mesías y prefirieron y acordaron matarlo, como finalmente lo hicieron. Y entonces las profecías que estaban por cumplirse, como el retorno de la diáspora judía, que vendrían otra vez a Jerusalén y todo eso, y las naciones irían allí a adorar, eso todo quedó detenido. No se cumplió porque no recibieron al profeta que anunció Moisés, al Mesías que anunció Moisés. Pero eso se cumplirá en su momento, en un futuro, porque la palabra del Señor siempre se cumplirá. Él cumplirá su propósito, dice el Tanaj. Él cumplirá su propósito, tarde o temprano, o lo va a cumplir. Entonces, esas profecías que no se han cumplido,
es porque Israel mismo no lo permitió. No lo permitió al matar al Mesías. O sea, los seres humanos nos le atravesamos a nuestro Mesías, en ese sentido, lastimosamente, el pueblo judío, y eso es lo que ha hecho que no se cumplan las profecías. Yo quisiera escuchar otra parte de lo que dice Milei con respecto a esas 3 peticiones que él dice que le ha hecho a Hashem. Vamos a escucharlo. Cuando yo hice los pedidos, que era lo que pedía para ese año, ¿qué pedí? Sabiduría para poder distinguir el bien del mal. Pedí coraje para elegir el bien. Y pedí templanza para mantenerme. ¡Qué maravilla! O sea, una persona como esta realmente es admirable porque tiene una sensibilidad especial por la verdad. Es una señal tremenda de que un ser humano es no un simple creyente, sino que es una persona que ama la verdad. De hecho, en nuestra Biblia cristiana dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Entonces, ahí hay unas consecuencias. El Eterno les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, no solamente hay que recibir la verdad si ya la tenemos, sino que hay que amar la verdad. Entonces hay muchas personas que están en uno u otro bando religioso, pero en el corazón de ellos, como el caso de aquí del señor Milei, aman la verdad, sienten amor de la verdad. Entonces esas personitas tan especiales, esas personas van a ser guiadas por el Señor a la verdad, porque Él escudriña la mente y el corazón, dice el Taná. Entonces podemos estar seguros que esas 3 peticiones, el Hashem, como lo llama aquí nuestro querido Milei, pues se cumplirán. Aquí dice que él hace 3 peticiones, dice en su video: sabiduría para distinguir el bien del mal. Maravillosa petición. Luego, coraje para elegir esa verdad. Y templanza para mantenerse en esa decisión de la verdad. Entonces, es lo que todo ser humano creyente, en cualquier área religiosa que sea, debe sentir amor de la verdad. Y el Eterno va a guiarnos a esa verdad, porque en su misericordia Él nos va encaminando. Dice la Escritura, precisamente en el Taná, dice que la senda del justo es como la luz del día, que va en aumento hasta que la luz es perfecta. Entonces nosotros queríamos hacer este video para decir qué sucede si una persona abandona el cristianismo y se convierte al judaísmo. Moisés dijo que sería requerido, que Hashem le pediría cuenta. O sea, eso no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque hay que oír a ese profeta. Luego dice que más adelante estuvimos viendo cómo sería desarraigado del pueblo. O sea, tendría un desarraigo. Por eso nuestro Mesías dijo que el que no lo sigue a Él, no lo recibe a Él como Cristo, como Mesías, pues no tiene vida eterna, porque es lo que estableció Hashem, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Moisés nos dice qué pasa con el que se convierte o deja a ese profeta que Él anunció, deja de oírlo, pues Hashem le pedirá cuenta, Hashem lo desarraigará de entre su pueblo. Y ya sabemos que Israel fue desarraigado y lamentablemente ha sufrido mucho por haber rechazado el Mesías, porque hay una profecía que está en los Salmos, capítulo 2, versículo 12, dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces la invitación es a que usted confíe en Él, en el Hijo del Hashem. Ya sabemos que hay profecía bíblica que indicaba que sería hijo de Hashem, porque ahí mismo en el Salmo capítulo 2 dice que Hashem me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo publicaré el pacto. O sea, allí habla de publicar el decreto. Yo publicaré el decreto. Y Hashem me ha dicho: mi hijo eres tú. Entonces, obviamente los judíos dicen que se está tratando del rey David, pero no tiene nada que ver el rey David con el Salmo capítulo 2. Ahí está hablando en el Salmo capítulo 2, es del Mesías que habría de ser engendrado. Y por eso nuestra Biblia dice que a ningún ángel le dijo:
Hashem jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré. O sea, nadie. Hashem solamente en una doncella escogió de la tribu de Judá, para engendrar a su hijo. Ahora, algunos dicen ahora que no es el Mesías, Cristo Jesús, porque no era de un padre judío. ¿Qué más padre judío que el mismo Hashem? Si Hashem es el rey, es el padre del pueblo judío. Entonces, Cristo Jesús es más judío que cualquier otro. ¿Por qué? Porque es hijo de una mujer de la tribu de Judá y porque lo engendró el mismo Hashem. Ahora, que eso no puede ser posible. La Torá dice aquí en el Taná, que hay del que le dice a su Abba, a su padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? O ¿a quién has dado a luz? Y que no puede nadie dar órdenes a Hashem con respecto a la obra de sus manos. O sea, estamos claros en que Hashem tiene la potestad para hacer lo que quiera y como quiera. Así como de una mujer, la primera mujer fue sacada de un hombre, todos conocemos a la historia de Adán y Eva, así de una mujer fue sacado el segundo Adán. Hashem lo que hace es fecundar el vientre de esta mujer para que de allí nazca su Mesías, el profeta que anunció Moisés que había de venir y que hay que oír. Les invito a compartir este video, les invito a seguir esta página y sobre todo les invito a seguir la verdad. Que el Señor les bendiga. Gracias por ver este video. Bendiciones para todos.